He atendido casos en los que el cuerpo parecía haber fallecido sin lucha, pero el suyo no fue así. La llamada llegó a media mañana. El cuerpo de una mujer de unos 60 años, encontrado en su habitación, tumbada en la cama, sin signos de violencia. Cuando esto ocurre, ya nos imaginamos que se trata de algo habitual: muerte natural, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, y su documentación confirmaba los antecedentes de problemas cardíacos y el uso diario de medicación. El traslado se realizó dentro del plazo normal, sin nada fuera de lo común en ese momento. La temperatura corporal estaba dentro de lo esperado para las horas posteriores a la muerte. Pero ya en el primer contacto, mientras ajustaba el cuerpo en la camilla de acero, me di cuenta de que algo no encajaba. Las manos estaban fuertemente cerradas. No era ese cierre parcial que a veces provoca la rigidez. Era un puño realmente apretado, como si hubiera estado agarrando algo hasta el último instante. Intenté abrirlo con cuidado para ver si había algún objeto o marca, pero la resistencia era mucho mayor que en el resto del cuerpo. Parecía que toda la rigidez se concentraba allí y el resto era lo esperado. El procedimiento siempre comienza con la evaluación externa. La piel presentaba el tono pálido grisáceo típico, sin manchas inusuales, además de las livores de decúbito, esas marcas moradas que muestran la posición del cuerpo después de la muerte. Lo curioso es que, incluso con las manchas que indicaban que había muerto boca arriba, la musculatura de los brazos y los hombros estaba más contraída de lo normal. Normalmente, en ese momento, ya encontramos una mayor relajación, especialmente en personas de edad avanzada. Mientras registraba estas observaciones, el silencio de la sala parecía más pesado de lo normal. Solo se oía el sonido de la ventilación y el ligero chirrido metálico al mover los instrumentos. Son detalles que en ese momento pasan desapercibidos, pero que luego quedan en la memoria. Pasé a la apertura torácica. Es en esta parte donde se observa bien el estado de los músculos intercostales que ayudan a respirar. Lo esperado, una vez más, es encontrar tejido flácido o, como mínimo, con una rigidez uniforme. Pero no era como si esa musculatura hubiera estado tensada y se hubiera mantenido así, bloqueada, incluso después de horas. No era típico. Mientras cortaba y apartaba las costillas para llegar al corazón, empecé a notar otro detalle. El tejido cardíaco estaba más denso al tacto, con marcas que indicaban una sobrecarga reciente. No fue un infarto fulminante. Se podía ver que el órgano había trabajado de forma acelerada durante un tiempo considerable antes de detenerse. Presión alta, contracciones rápidas y forzadas, todo indicaba esfuerzo. En el informe preliminar, hasta ese momento cabría una insuficiencia cardíaca aguda, pero la suma de los signos me hacía prestar más atención. Aprendemos que el cuerpo habla y a veces grita, pero este era un mensaje diferente y aún no había llegado al abdomen, donde la mayoría se relaja por completo. Anoté cada punto, ajusté la iluminación y preparé el siguiente paso. No parecía que fuera a encontrar una escena tranquila. Con el tórax cerrado y las anotaciones hechas, comencé a abrir la región abdominal. En la mayoría de los casos, cuando llegamos aquí, el cuerpo ya se encuentra en una fase en la que los músculos internos se han relajado. Es normal encontrar la vejiga vacía, el intestino sin contracciones significativas, pero lo que vi en ese momento me hizo detenerme unos segundos. La vejiga estaba completamente contraída, como si hubiera sido vaciada a la fuerza hacía unos minutos. Y no era por la simple liberación post-mortem. El intestino grueso también presentaba una tensión muscular común. No era distensión, no era gas atrapado, no era un proceso inflamatorio, era tensión. Fui comprobando los demás órganos. El hígado tenía el tamaño y el color esperados. El estómago no tenía contenido relevante, solo líquido claro, probablemente
agua. Pero el patrón de contracción de los músculos lisos me llamó la atención porque era uniforme. No parecía un espasmo localizado, sino un estado de todo el cuerpo. Miré al auxiliar y le pedí el historial completo que venía con la solicitud. Me trajo el resumen del historial: insuficiencia cardíaca, hipertensión, ninguna enfermedad neuromuscular, medicamentos para la presión y diuréticos, ningún medicamento que pudiera causar contracciones post-mortem tan intensas. Continué el examen con mayor atención. Las paredes internas del abdomen también estaban más rígidas. Era como si todos los músculos, desde los más grandes hasta los involuntarios, estuvieran sujetando algo. Le expliqué al asistente más para registrarlo que para obtener una respuesta, que normalmente después de la muerte hay una secuencia química. El cuerpo entra en rigidez, la mantiene durante un tiempo y luego comienza a relajarse con la degradación muscular. Lo que estábamos viendo allí no era la fase normal de rigidez, era un patrón de contracción que parecía haberse instalado en vida y simplemente se había mantenido. Mientras pensaba en ello, me llamó la atención un detalle: sus manos. Volví a mirar sus puños cerrados. No había marcas de uñas en las palmas, nada que indicara un dolor intenso. Era solo el acto de apretar y mantener apretado. El corazón, como ya había notado antes, estaba claramente sobrecargado. Las cámaras internas mostraban signos de esfuerzo prolongado, como si hubiera intentado compensar algo durante horas. No había coágulos significativos ni roturas. Era como si simplemente hubiera trabajado demasiado hasta detenerse. Cerré el abdomen y terminé la sutura, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. Al final del procedimiento, siempre hacemos una última inspección general. Es más para asegurarnos de que no nos dejamos nada. Y mirando su cuerpo allí, con las manos cerradas y cada músculo todavía en alerta, supe que la explicación era fisiológica. Retención de calcio, liberación de adrenalina, colapso cardíaco. Todo eso podía anotarlo y justificarlo, pero había algo en la forma en que todo el cuerpo se mantenía, resistente. Y no era una resistencia en sentido simbólico o poético. Era palpable, era técnica, era medible. Mientras limpiaba la mesa y organizaba los instrumentos, el auxiliar comentó en voz baja que nunca había visto un conjunto tan amplio de contracciones distribuidas por todo el cuerpo. Yo solo asentí. En el fondo, sabía que no era algo imposible, pero la frecuencia era tan rara que en años de necropsias se podían contar con los dedos de una mano las veces que había visto algo parecido. Al final de la tarde me senté a redactar el informe. Anoté todo según el protocolo. Causa inmediata: insuficiencia cardíaca aguda, condiciones asociadas, hipertensión, observaciones sobre rigidez localizada y contracciones inusuales en los músculos esqueléticos y lisos. Utilicé términos técnicos lo suficientemente sencillos como para que cualquier médico los entendiera, pero nada más allá de lo que se podía demostrar en el examen. El informe en papel parecía el de un caso difícil, pero dentro del espectro de lo posible. No había espacio allí para escribir que, de principio a fin, la sensación era que el cuerpo no se había rendido. Eso no forma parte del documento oficial. La familia no entró en la sala, pero sabía que recibiría el resultado en pocos días. No había motivo para el contacto directo. Aún así, me quedé imaginando si alguien habría visto en ella, en vida, signos de esa tensión. Quizás ansiedad constante, quizás noches de insomnio, quizás nada. Y lo que vimos en la mesa fue solo un reflejo fisiológico aislado. Cerré el sistema, archivé el caso y fui a guardar los instrumentos. En la mesa, el kit metálico ya estaba limpio y alineado, como siempre. El sonido de las pinzas y los bisturís golpeando ligeramente la bandeja es uno de los últimos ruidos del día en el sector. La sala, fría y silenciosa,
parecía más vacía con el cuerpo ya trasladado a la cámara. Antes de irme, pasé por el pasillo que conecta con la zona refrigerada. Ella estaba allí, cubierta por la sábana blanca en la estantería metálica, con las manos aún cerradas como cuando llegó. No era una impresión. Ese puño todavía parecía sostener algo que nadie más podía ver. Me encontré con un compañero mayor en el vestuario. Vio que tenía el rostro serio y me preguntó si había sido un caso difícil. Le respondí que sí y le comenté las contracciones generalizadas. Él esbozó una media sonrisa y dijo en un tono casi casual: «Hay gente que no quiere irse y el cuerpo acompaña esa decisión hasta el final». No respondí. Solo me quedé pensando en lo que había dicho mientras cerraba el armario y cogía mis cosas. Salí del edificio y el aire caliente de la calle me golpeó la cara. Un contraste con el frío constante de la sala de autopsias. Afuera, el día transcurría con normalidad, pero por dentro todavía sentía como si hubiera dejado atrás un cuerpo que, aunque inmóvil, no había abandonado completamente la vida. Hay cuerpos que llegan listos para descansar y otros que, incluso después, siguen aferrándose con fuerza. Era el comienzo de la semana, turno de mañana. Estaba en la sala principal, revisando la ficha de un cadáver que había llegado de madrugada. Hombre, 30 y pocos años, encontrado caído en una carretera secundaria sin signos evidentes de agresión. El informe policial hablaba de una caída accidental y causa de la muerte indeterminada, nada que llamara la atención a primera vista. El cadáver ya estaba en la mesa de autopsias, cubierto con la sábana estándar. La iluminación fría, el zumbido constante del extractor y el olor característico del ambiente, una mezcla de productos de limpieza a los que ya estamos acostumbrados. Todo normal hasta ese momento. Me puse guantes nuevos, mascarilla, protector facial y comencé el procedimiento como siempre. Primero, examen externo. Algunas abrasiones en los brazos y la cara, probablemente por la caída. Ningún hematoma grande, ninguna fractura visible, pupilas fijas y dilatadas, temperatura corporal compatible con el tiempo estimado de muerte. Hicimos el registro fotográfico, anotaciones en el informe preliminar y procedimos a la apertura de la cavidad abdominal. Fue entonces cuando ocurrió algo diferente. En cuanto hice el primer corte, incluso antes de separar los tejidos, sentí un olor metálico muy fuerte. No era el olor de la sangre, que todos conocemos bien, era otro tipo de olor. Recordaba a monedas mojadas o al olor que queda en el aire cuando se corta un tubo de cobre. Al principio, pensé que podría ser algún tipo de hemorragia interna con alteración química, pero la intensidad y la forma en que el olor venía en oleadas cada vez que tocaba esa zona me llamaron la atención. Era como si hubiera un punto específico por donde se escapaba. Continué con el procedimiento con cuidado, pidiendo al asistente que colocara el aspirador quirúrgico para eliminar los fluidos y mantener la zona limpia. Mientras apartaba una parte del intestino delgado, sentí con el guante algo duro, cilíndrico, completamente liso. No era una osificación. No era un cálculo y definitivamente no formaba parte de la anatomía. En ese momento, mi atención se desvió. Cuando encontramos un cadáver, normalmente pensamos en la causa de la muerte. Allí me di cuenta de que también iba a necesitar entender lo que esa persona llevaba dentro. Seguí palpando con cuidado, sintiendo ese objeto atrapado en el asa intestinal. Era pequeño, cilíndrico y con los extremos redondeados, como si estuviera sellado. No parecía plástico ni goma. Tenía una resistencia diferente pero firme, casi fría al tacto, incluso con la temperatura corporal. Llamé al asistente y le pedí que tomara más fotos antes de tocarlo. Es el protocolo. Cualquier hallazgo común debe documentarse exactamente como se encontró. Mientras él ajustaba la cámara, el olor metálico se hizo aún más evidente. Ya estaba seguro de que no era una coincidencia.
Con delicadeza abrí el segmento intestinal donde se encontraba el objeto. En cuanto saqué el primero, sentí su peso en el guante. Definitivamente era metal. Tenía unos 5 centímetros de largo y era liso, como si hubiera sido pulido. No tenía ninguna inscripción, ningún número, nada que indicara su origen. Coloqué la pieza en una bandeja de acero inoxidable que hizo ese sonido característico cuando el metal golpeó el fondo. El asistente anotó la medida y tomó fotos desde todos los ángulos. Seguí explorando y, para mi sorpresa, encontré otra cápsula y luego otra más. Cada una que sacaba era igual, del mismo tamaño, del mismo material y en perfecto estado. No había ningún signo de que se hubieran roto o derramado. En total, conté 19 cápsulas, todas exactamente iguales, alineadas en la bandeja como si hubieran salido de una producción industrial. Lo que me llamó la atención es que, según mi experiencia, cuando alguien transporta algo dentro del cuerpo, suele utilizar envoltorios de látex o plástico especial, precisamente para evitar reacciones. El metal no es habitual. Además de ser más pesado, es más peligroso en caso de desplazamiento. Mientras retiraba las últimas, me di cuenta de que una de ellas estaba encajada de forma anómala. Parecía haber causado una presión excesiva contra la pared intestinal. Había signos claros de inflamación y un pequeño punto de perforación que ya presentaba un inicio de infección. Esto, en un cuerpo vivo, podría conducir rápidamente a un cuadro grave. En ese momento, mi atención estaba dividida. Por un lado, el procedimiento técnico. Por otro, la curiosidad profesional, por comprender qué había exactamente dentro de esas cápsulas. Pero, según el protocolo, no me correspondía a mí abrirlas ni analizar su contenido. Lo correcto era sellarlas, catalogarlas y enviarlas al laboratorio forense para su análisis. Rellené el formulario de hallazgos y envié las cápsulas una a los recipientes adecuados, selladas con numeración secuencial. El auxiliar hizo una doble comprobación para que no hubiera dudas sobre la cantidad. Se avisó inmediatamente a la policía. Cualquier material sospechoso encontrado en el cuerpo debe comunicarse de inmediato. La presencia de un cargamento tan uniforme y tan bien almacenado indicaba algo organizado, no una improvisación. Quien lo hizo sabía lo que hacía, pero ¿por qué usar metal? Eso era lo que me inquietaba. Cuando terminamos la extracción, limpiamos la zona para continuar con el examen interno, y ahí quedó claro. La perforación causada por una de las cápsulas había sido mortal. No había tiempo para tratarlo, y aunque lo hubiera habido, la gravedad de la infección ya estaba avanzando. Cerré la cavidad, terminé el registro y envié el cuerpo para los procedimientos finales. En ese momento no había respuesta sobre qué había dentro de esas piezas, pero la sensación era que no se trataba de algo común. El olor metálico, que al principio parecía un detalle extraño, había sido la pista principal para descubrirlo todo. 2 días después, el laboratorio forense envió el resultado del análisis de las cápsulas. Dentro de cada una había un polvo metálico de color grisáceo, extremadamente fino, envasado al vacío. El informe químico lo identificó como una aleación específica utilizada en la industria tecnológica, principalmente en la fabricación de componentes de alto rendimiento. No era algo que se pudiera comprar en una tienda común, ni que circulase fácilmente en el mercado interno. El informe de la policía lo confirmaba. Las cápsulas habían sido fabricadas fuera del país y la forma en que estaban almacenadas indicaba que el transporte tenía que ser discreto y seguro. Sin embargo, el metal no es el material adecuado para este tipo de transporte dentro del cuerpo. Y precisamente esa elección tan poco habitual acabó siendo fatal.
Según la investigación, el hombre había viajado recientemente a una región conocida por el comercio paralelo de materiales industriales. No había ningún documento que confirmara quién había contratado y organizado la entrega. Lo único que se sabía es que había salido de allí con destino a otra ciudad del interior y fue encontrado muerto en el arcén de una carretera de tierra, probablemente después de sentir fuertes dolores y perder el conocimiento. El informe oficial señaló como causa de la muerte una perforación intestinal causada por el desplazamiento de una de las cápsulas, lo que provocó una infección rápida y grave. No había signos de violencia externa, lo que reforzaba que la muerte había sido consecuencia directa del transporte. Después de terminar mi informe, guardé las fotos y la documentación en el archivo. Pasé al siguiente caso, pero la imagen de aquellas 19 cápsulas alineadas en la bandeja se me quedó grabada en la mente. El sonido que hacían al golpear el metal, el peso en mi mano y sobre todo ese olor metálico en el aire. No importaba cuánto tiempo pasara, cada vez que algo en el ambiente me recordaba ese olor, mi mente volvía a esa mesa de autopsias, a ese cuerpo y a la extrañeza de llevar dentro algo que nadie debería llevar jamás. Paso gran parte de mi día rodeado de gente que ya no respira. Es mi trabajo. Al principio pensaba que después de un tiempo se convertiría en algo automático, que haría cada examen casi en piloto automático, sin prestar tanta atención a los detalles. Pero la verdad es que algunos casos terminan destacándose incluso entre decenas de informes similares. Este ocurrió un martes cerca del final de la jornada laboral. Llegó el cadáver de un hombre de unos 50 años, encontrado en un almacén abandonado en la zona industrial. Según el informe, no había signos de violencia, ni documentos, ni nadie en el lugar que lo conociera. Se registró como muerte por esclarecer. En la inspección externa, nada llamaba la atención. Piel limpia, sin cortes, hematomas ni marcas recientes. Algunas cicatrices antiguas, compatibles con pequeños accidentes, nada fuera de lo común. El rostro estaba tranquilo, la musculatura ya rígida, en un estado normal para el tiempo estimado de la muerte. Procedí a la apertura de las cavidades, como siempre. Los órganos internos estaban preservados, sin signos de traumatismos ni enfermedades graves que explicaran la muerte. El corazón presentaba una hipertrofia discreta, algo común en personas de su edad, pero nada que fuera fatal por sí solo. Las cosas empezaron a cambiar cuando llegamos a la evaluación ósea. Por lo general, solo se trata de una revisión rápida, a menos que haya una fractura o una sospecha específica. Mi asistente sostenía el fémur izquierdo y comentó casi sin levantar la voz. «Hay algo raro, doctor. Parece hueco». Cogí el hueso para verlo. Por fuera, perfecto. Sin fisuras, sin alteraciones visibles, pero en la zona cercana a la articulación, la resistencia al tacto era diferente. Utilicé la sonda para golpear ligeramente y el sonido era un poco más seco, más hueco de lo normal. Decidimos abrir ese punto. Al cortar, me di cuenta de que la parte interna tenía un desgaste localizado, bien definido. No se trataba de una fractura antigua ni de una infección. La pared interna era más fina, como si hubiera sido lijada. Lo curioso es que la capa externa estaba intacta, lisa, sin signos de daño. En ese momento empecé a pensar en las posibles causas. Traumatismo repetitivo, difícil, porque el desgaste venía de dentro hacia afuera. Algún tipo de lesión por tumor no tenía el aspecto típico de una infección ósea. No había cambios de color ni textura compatibles. Solo era liso y más fino. Marcamos el punto en el fémur para registrarlo después en las fotos y continuar con el resto del examen. Yo seguía dándole vueltas, tratando de recordar si había visto algo parecido en otros casos. No era raro encontrar pequeñas cavidades dentro del hueso, pero siempre tenían una causa identificable, o bien un traumatismo antiguo,
una enfermedad o incluso el desgaste por la edad, pero aquí no. Era como si se hubiera hecho a propósito, con regularidad. Minutos después, mi ayudante, que estaba en la parte del tronco, me llamó de nuevo. Sostenía la clavícula derecha con expresión seria. «Mira, esto es igual que el del fémur. Lo cogí y lo comprobé. La misma situación. Por fuera, perfecto. Por dentro, ese punto con la pared interna afinada y lisa. El desgaste era tan localizado que parecía haber sido moldeado. No había astillas ni irregularidades. Esta repetición ya eliminaba algunas hipótesis que había planteado mentalmente. No podía ser algo puntual causado por un solo accidente. Tampoco tenía sentido que fuera una enfermedad que atacara los huesos de forma tan selectiva. Decidí registrarlo con más detalle. Pedí que midieran el grosor de la pared interna, lo fotografié con una escala y anoté el aspecto. Pedí que separaran los dos huesos para realizar exámenes complementarios. En ese momento, lo extraño ya se había convertido en tema de conversación en la sala. Dos puntos en huesos diferentes, con el mismo patrón. Mi asistente y yo empezamos a pensar en qué podría haberlo provocado. Vibración repetitiva, tal vez. Trabaja con maquinaria pesada, pero aún quedaba la cuestión de que el desgaste venía de dentro y no de fuera. Ese mismo día envié el material para su análisis histológico y solicité también un examen físico-químico. La idea era ver si había algún residuo o alteración mineral en la matriz ósea que indicara contacto con otro material. 2 días después recibí el informe complementario y ahí fue cuando la cosa se puso más rara. Se encontraron partículas microscópicas de aleación metálica impregnadas en la médula ósea de esas áreas desgastadas. No era polvo ni contaminación superficial. Eran fragmentos minúsculos integrados en la estructura interna, como si hubieran estado en contacto prolongado con el hueso mientras aún estaba vivo. El laboratorio describió la composición. Una mezcla de metales utilizada en procesos de pulido y corte de alta precisión. Ya había visto estas partículas en piezas mecánicas y herramientas industriales, pero nunca alojadas de esta manera en un cuerpo humano. Esto descartaba aún más la hipótesis del simple contacto externo. Para llegar allí, el metal tendría que estar dentro de la persona, presionando el hueso de forma continua y localizada hasta provocar ese desgaste. Nos quedamos unos minutos mirándonos unos a otros cuando leímos eso. Ninguno de nosotros pudo pensar en una explicación inmediata que tuviera sentido. Implantes, no había cicatrices compatibles, alguna prótesis experimental, no había documentación médica y aunque la hubiera, el tipo de aleación no era el que se utiliza en las prótesis comunes. Y entonces surgió la pregunta que aún hoy me inquieta, que había algo ahí dentro. ¿Qué pasó con ese algo? Porque ya no estaba en el cuerpo. En el informe anoté todo de forma objetiva. Desgaste focal interno en el fémur izquierdo y la clavícula derecha, asociado a la presencia de partículas metálicas impregnadas en la médula ósea, sin signos externos correspondientes. Pero internamente sabía que eso no cerraba el caso. Alguien, en algún momento, colocó o encajó algo en el hueso de este hombre y antes de que llegara a nuestra mesa, alguien lo retiró. El cuerpo permaneció en el IML durante unos días, mientras intentábamos recabar más información. La policía había hecho un registro rápido en la zona donde fue encontrado, pero no encontraron nada que pudiera ayudar. Sin documentos, sin registros digitales, sin nadie que lo reconociera. Era como si no hubiera pasado por ningún sitio en los últimos años. Mientras tanto, yo revisaba el caso, tratando de encajar cada detalle. No había marcas de cirugía que justificaran la inserción de un dispositivo dentro del hueso. Y si se hubiera hecho de forma clandestina, aún habría signos de acceso, y no lo sabía.
La piel y los tejidos blandos estaban intactos, sin cicatrices cerca de las zonas de desgaste. Empecé a pensar en alternativas. ¿Podría ser consecuencia de alguna de esas raras afecciones que casi nunca aparecen? Hablé con 2 colegas más experimentados, gente que lo ha visto todo. Ambos dijeron lo mismo. Nunca habían visto un desgaste focal interno tan definido y limpio, y la presencia de partículas metálicas solo hacía que todo fuera aún más extraño. Uno de ellos comentó que para causar ese patrón, tendría que haber habido contacto directo con el hueso durante mucho tiempo, con un movimiento mínimo, casi como si algo estuviera encajado con precisión. Eso no es natural, dijo. Y yo estuve de acuerdo. Las partículas tampoco ayudaban a simplificar. No eran de uso médico común. El laboratorio reforzó que ese tipo de aleación metálica aparece más en herramientas de alta precisión, no en prótesis. Y si fuera una pieza adaptada, improvisada, ¿cómo se habría colocado allí sin dejar ninguna cicatriz o lesión muscular? Otro punto que me molestaba era la simetría de la desaparición de estas supuestas piezas. Fémur y clavícula, 2 lugares diferentes, pero con el mismo patrón de desgaste y residuos. Esto indicaba que si había algo allí, eran 2 elementos separados, y ambos fueron retirados. No puedo decir si esta extracción se produjo inmediatamente después de la muerte o antes. Si fue antes, la persona sobrevivió a ello durante un tiempo. Si fue después, alguien manipuló el cuerpo antes de que fuera encontrado. En ambos casos, no es algo que se pueda explicar sin plantear más preguntas que respuestas. El informe se completó. La causa de la muerte quedó indeterminada y el hallazgo óseo se describió en los anexos. Envié copias a la policía y archivé la mía. Unos días después, el cuerpo fue enterrado como indigente. Nadie apareció. Ningún nuevo informe policial relacionó el nombre de alguien con este caso, y al final solo quedaron el expediente, el informe y esas fotos que muestran huesos aparentemente normales, hasta que miras dentro. De vez en cuando estoy revisando exámenes de rutina, algo me recuerda a este hombre. A veces es el sonido de un hueso al cortarlo. A veces es la textura interna cuando no coincide con lo que esperaba encontrar. Y pienso que en algún lugar puede haber otras personas con marcas iguales, pero que nunca llegarán a una mesa de autopsia. No hay forma de saber quién le hizo eso, ni qué le quitaron exactamente. Pero lo que sí tengo claro es que no fue un accidente y que no fue natural. El caso se cerró en el papel, pero para mí quedó abierto en el silencio de esos huesos. Ese día me tocaba el primer turno de la mañana y la mesa que me asignaron tenía el cadáver de una mujer que, según la ficha, tenía unos 40 años. Llegó como muerte súbita, encontrada en una habitación de hotel, sin historial médico, sin acompañante, sin nada que ayudara a reconstruir los hechos antes de empezar. La escena inicial no tenía nada de especial. Piel limpia, sin hematomas, sin cortes. Una ligera hinchazón en la zona abdominal, pero nada que llamara la atención a primera vista. En un hotel ya esperamos de todo, desde intoxicación alimentaria hasta problemas cardíacos. Hice la evaluación externa, comprobé los puntos básicos y seguí el protocolo. Cuando abrí la cavidad abdominal, vi algo que me hizo detenerme durante unos segundos. En la parte interna de la pared, justo detrás de la capa de grasa y del músculo, había una franja continua, más clara que el tejido circundante. No era una mancha ni un depósito de grasa, era una línea fibrosa, lisa, que formaba un óvalo perfecto de unos 12 centímetros de largo. Aquello no encajaba con lo que esperábamos encontrar. Las cicatrices internas existen, por supuesto,
pero suelen ser consecuencia de cirugías o infecciones antiguas y siempre tienen algún reflejo en la piel, un corte, una marca, cualquier cosa. Por fuera no había nada. Por dentro era como si hubieran cosido la pared abdominal, pero de una manera que solo era visible desde dentro hacia afuera. Lo toqué con las pinzas. El tejido estaba más duro. Recordaba a una cicatriz adherida, pero mucho más uniforme. Los órganos cercanos, el asa intestinal, el hígado, parecían ligeramente desplazados, como si ya estuvieran acostumbrados a compartir espacio con esa estructura. No había signos de inflamación, nada reciente. Hice fotos, lo anoté en el historial y continué la apertura con cuidado para no dañar nada que pudiera explicar aquello. Pero por más que miraba, no había ningún implante, prótesis, ni ningún objeto que justificara ese marco interno. Solo el vacío cerrado por una cicatriz perfecta. Continué la necropsia con esa imagen grabada en mi mente. La banda fibrosa estaba tan bien formada que parecía haber sido colocada allí a propósito, como una especie de ventana cerrada dentro del cuerpo. Y eso me molestaba porque no había una explicación quirúrgica aparente. La técnica que estaba conmigo ese día se dio cuenta de que estaba tardando más de lo normal y se acercó. Miró por encima de mi hombro y frunció el ceño. ¡Qué raro! Fue el único comentario que hizo antes de volver a su mesa. Seguí examinando, tratando de recordar algún caso similar que hubiera visto antes. En cirugías antiguas, es común encontrar material de sutura, hilos absorbibles, incluso grapas metálicas, pero siempre en pequeñas cantidades y en puntos específicos. Aquí no. Esta banda era continua, gruesa, y parecía haber sido incorporada por el propio cuerpo a lo largo de muchos años. Empecé a palparla con más atención. La resistencia era desigual. El tejido central, más rígido, recordaba la textura de los hilos quirúrgicos antiguos, mientras que los bordes tenían el tacto típico de una cicatriz madura. Pasé la mano más de una vez, tratando de sentir si había algo atrapado allí dentro. Pero solo era tejido, ningún bulto, ninguna protuberancia, nada que delatara un objeto encapsulado. Cogí el bisturí e hice un pequeño corte para examinar el grosor. Al abrirlo, vi pequeñas fibras azuladas mezcladas con el colágeno. Eran tan finas que solo se podían ver bien acercándose mucho. Aquello no era normal. Las fibras de ese color suelen proceder de suturas no absorbibles, y no tenía sentido que hubiera tanta cantidad esparcida por toda esa zona. Lo registré todo, fotografié cada detalle y envié muestras para su análisis histológico. También pedí al equipo de radiología que realizara un examen rápido para asegurarme de que no hubiera ningún objeto metálico que hubiera pasado desapercibido. El resultado fue negativo. No había fragmentos metálicos ni cuerpos extraños sólidos. La asistente volvió y me preguntó si podía anotar en el registro como adherencia fibrosa extensa. Le pedí que esperara porque quería esperar el informe del laboratorio antes de descartar ninguna hipótesis. El ambiente en la sala era diferente. Cuando encontramos algo así, la conversación disminuye, la gente se queda más callada. No es miedo, es esa incomodidad de ver que un cuerpo nos da una respuesta que nosotros no tenemos. El resto del examen no mostró nada inusual, excepto un ligero desplazamiento de los órganos cercanos. Como ya había notado, este tipo de desplazamiento solo ocurre cuando la persona convive durante mucho tiempo con alguna alteración anatómica. No es algo que se forme de la noche a la mañana. Mientras terminaba, se me ocurrió que si eso se hubiera hecho en una cirugía, habría sido un procedimiento inusual. Quizás experimental, pero no había cicatrices externas, y el historial médico estaba completamente en blanco. La mujer no tenía seguro médico, ni había ingresado recientemente en ningún hospital. Unas horas más tarde, llegó el informe histológico preliminar.
El resultado describía tejido cicatricial denso, asociado a material de sutura no absorbible, tipo polipropileno, distribuido en alta concentración. Era lo que imaginaba, material quirúrgico utilizado para fijar o aislar alguna estructura interna, solo que normalmente se aplica en puntos específicos, y no en forma ovalada y cerrada, como si fuera una tapa. Le mostré el informe a un colega más veterano. Lo leyó en silencio, se rascó la barbilla y dijo: «Esto se hizo para sujetar algo, pero eso ya no está ahí». La frase se me quedó grabada. Me quedé mirando las fotos en el ordenador, ampliándolas, buscando algún detalle que pudiera haber pasado desapercibido, pero siempre era lo mismo, un marco perfecto por dentro que guardaba un espacio vacío. Y lo más extraño era que el material parecía haber sido colocado con mucho cuidado, como si la intención fuera que durara para siempre. Pero ahora, lo que fuera que hubiera estado allí, ya no estaba. Al final de la tarde, cuando el resto del informe estuvo listo, ya sabía que no iba a tener una respuesta definitiva. El material confirmado era efectivamente polipropileno, utilizado en suturas internas de alta resistencia, sin signos de infección, nada que indicara rechazo por parte del organismo. Es decir, llevaba allí años, y el cuerpo ya lo había aceptado como parte de sí mismo. La causa oficial de la muerte quedó clara: embolía pulmonar, un coágulo que probablemente se formó en las piernas y viajó hasta el pulmón, rápido, fulminante, sin relación directa con la formación de la cicatriz. Al menos eso era lo que decía el protocolo para registrarlo. Seguí el procedimiento, lo registré todo de forma objetiva: extensa formación de cicatrices intraperitoneales, presencia de material de sutura no absorbible sin cuerpo extraño identificado. La parte subjetiva, esa sensación de que algo no estaba bien, se quedó solo conmigo. En el descanso, uno de los auxiliares se acercó para comentar. Había ayudado en decenas de casos de cirugías antiguas, traumatismos, extirpaciones de órganos, y dijo que nunca había visto nada parecido. Era como si hubieran preparado un lugar para guardar algo, y luego lo hubieran sacado. Repitió casi las mismas palabras que su compañero. Eso se me quedó grabado en la cabeza porque no era solo mi impresión. Más de una persona con años de experiencia había sentido lo mismo al ver esa formación. Intenté imaginar en qué tipo de situación alguien haría eso. Busqué rápidamente algunos términos en el ordenador del IML, pero no encontré ningún caso similar. Algunos informes hablaban de técnicas experimentales para proteger órganos lesionados, otros de procedimientos para encapsular prótesis internas. Pero siempre había registros médicos, cicatrices externas, historial quirúrgico. En este cuerpo no había nada de eso, ni en el historial, ni en los documentos que trajo la policía, ni en los restos externos. La única prueba de que eso existía era lo que vimos en el interior. Al final de la jornada, mientras cerraba el informe, miré las fotos por última vez. El marco fibroso, el espacio perfecto, vacío, una construcción hecha con paciencia y técnica que parecía haber sido mantenida durante años, hasta que dejó de servir a su propósito. La mujer llegó allí como un simple caso de muerte súbita, salió como un registro oficial más, con la causa firmada y liberada para su entierro. Pero en mi cabeza dejó otra cosa: la certeza de que llevaba algo dentro durante mucho tiempo y que alguien se había encargado de quitárselo antes de que llegara a nuestra mesa. La forma cerrada y el espacio delimitado me dieron la impresión de que algún día había habido algo allí, pero en el momento en que lo abrí, no había nada. Suelo seguir un patrón muy rígido en el trabajo, y ese día no fue diferente. Estaba de guardia en el IML, turno de mañana,
y el primer caso de la lista era un hombre de unos 50 años, encontrado caído en la cocina de su casa. El informe inicial indicaba muerte natural, probablemente un mal repentino. El cuerpo llegó embalado, identificado, sin signos externos de violencia. Algo habitual. La temperatura de la sala era de unos 18, como siempre la mantenemos. Anoté la hora de llegada, 8:47. Según la estimación del perito que realizó la recogida, llevaba muerto unas 9 horas. Esto encajaba bien con lo que vi nada más abrir la bolsa y comenzar la inspección inicial. Rigor cadavérico completo, brazos rígidos, codos fijos, mandíbula bloqueada, ninguna sorpresa. Mientras tomaba fotos, seguí mi protocolo mental. Siempre observo las articulaciones, la palidez, las manchas, cualquier variación en la piel. En este caso, todo coincidía con el tiempo estimado. Me puse guantes nuevos, revisé los instrumentos y comencé a prepararme para la apertura. La rutina en estos momentos es casi automática. Apoyar el cuerpo en la posición correcta, verificar que nada en el entorno interfiera, ajustar la luz. Recuerdo bien haber reposicionado la cabeza a las 9:05 y sentir la resistencia típica de la rigidez. No es fuerza bruta, es un ajuste controlado, porque cualquier movimiento incorrecto puede generar una marca que no existía. Hasta ese momento, todo era como lo había visto cientos de veces. A las 9:12, comencé a manipular el brazo derecho para ajustar la posición. Sujeté el antebrazo con una mano y la parte superior del brazo con la otra, aplicando esa fuerza constante que se utiliza para vencer poco a poco la rigidez. Pero no tuve que forzar nada. El codo cedió de inmediato, como si estuviera moviendo un cuerpo aún fresco, muerto hacía poco tiempo. En ese momento pensé que tal vez había hecho algún movimiento diferente o que el ángulo era más favorable. Volví el brazo a su posición original y repetí lo mismo. Ninguna resistencia. Miré hacia el otro lado, el brazo izquierdo. La rigidez seguía ahí tal y como debía. Seguí trabajando, pero ya con eso en la cabeza. A las 9:14, cuando fui a abrir la mandíbula para colocar el separador, me di cuenta de que también estaba suelta. Menos de 10 minutos antes, había intentado moverla y estaba completamente bloqueada. Ahora la boca se abría sin ningún esfuerzo. La sensación es extraña porque el peso del movimiento cambia. El cuerpo no se sostiene como antes y eso salta a los dedos de quien está acostumbrado. Anoté mentalmente la hora y le hice un examen rápido a las piernas. La cadera todavía estaba rígida, pero las rodillas ya comenzaban a ceder. Era como si la rigidez se estuviera deshaciendo de arriba hacia abajo y rápidamente. Este tipo de regresión suele ocurrir horas después, no en cuestión de minutos. Comprobé la temperatura de la piel en las zonas expuestas, todavía fría, nada que justificara un relajamiento tan repentino. Cogí el termómetro digital para medir la temperatura interna. Era compatible con el tiempo estimado de muerte, lo que hacía todo aún más extraño. A las 9:19 ya no había prácticamente ninguna resistencia en los miembros superiores. El brazo que antes parecía bloqueado, ahora caía hacia un lado por su propio peso. Es difícil de explicar para quien nunca ha tocado un cuerpo en rigidez, pero la sensación táctil es como pasar de un cable de acero tensado a una cuerda suelta. No es algo que se pueda confundir. En ese momento dejé lo que estaba haciendo. No era normal y no quería continuar sin registrarlo. Lo anoté en mi cuaderno de campo. 912. Inicio de la pérdida de rigidez en el brazo derecho. 914. Mandíbula maleable. 919. Miembros superiores sin rigidez aparente. Este tipo de anotación es vital porque si alguien te pregunta después, tienes el historial detallado. Mientras tanto, noté que la piel en algunas zonas parecía más floja, como si la tensión muscular que la sostenía hubiera desaparecido. Hice una inspección visual de los párpados. También estaban maleables.
La rigidez ocular, que normalmente tarda un poco más en remitir, ya había desaparecido. El silencio de la sala, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y el clic de la cámara, parecía más pesado. No es que estuviera asustado, pero ese cambio tan brusco en un patrón que se repite todos los días afecta a la confianza que tienes en el proceso. Decidí no continuar con la apertura. Llamé a la anticámara y pedí que vinieran 2 colegas para confirmar. Cuando te enfrentas a algo tan inesperado, necesitas más testigos. Mientras esperaba, me limité a observar, tocando articulación por articulación, marcando mentalmente las que aún conservaban algún resto de rigidez. A las 9:27, cuando llegaron, el cuerpo ya estaba completamente maleable. Ninguna articulación ofrecía resistencia. Para mí, era como estar ante un cuerpo con solo 3 o 4 horas de muerte y no 9, como se había indicado. No había una explicación inmediata que tuviera sentido dentro del patrón que había aprendido y que sigo todos los días. Los 2 colegas llegaron y se dirigieron directamente a la mesa. Uno de ellos, que también tenía bastante experiencia en el IML, se empeñó en examinar todos los miembros, una articulación tras otra. Confirmó lo que yo ya había notado: no había rigidez. El otro, más joven, comentó que nunca había visto algo así, pero se quedó callado, solo observando. Sabía que continuar con la autopsia en ese momento, sin intentar comprender el cambio, sería irresponsable. Pedí que lo registraran en el libro de incidentes internos y que tomáramos muestras antes de continuar. Utilizamos frascos para la sangre, la orina, cuando fue posible, y pequeños fragmentos musculares. No era un procedimiento extraoficial, pero totalmente justificable ante un cambio fisiológico tan fuera de lo normal. Durante la recolección, seguí comprobando la temperatura ambiente y la del cuerpo. Nada había cambiado de forma significativa. El aire acondicionado estaba estable y no había ninguna variación brusca que pudiera explicar la relajación. También revisé el historial que acompañaba al cuerpo, sin mención del uso de medicamentos inusuales, sin informes de intoxicación conocida y nada sobre el transporte en un entorno con calor o frío extremos. Hacia las 9:40, el cuerpo era tan maleable que se podía colocar cualquier parte sin resistencia, como si se tratara de un paciente bajo anestesia general. Esto no suele ocurrir así. La regresión natural de la rigidez suele ser lenta, gradual, a veces irregular, pero nunca total en menos de media hora. Cuando terminamos la recogida, guardé todo identificado para enviarlo al laboratorio. Mantuve el cuerpo en refrigeración controlada hasta recibir instrucciones. Pensé que el análisis tardaría días, pero al día siguiente ya había un informe preliminar. Indicaba alteraciones en los niveles de algunos iones y la presencia de un compuesto químico específico, algo que normalmente solo se encuentra en ciertos procesos industriales y que, en contacto con el organismo, puede interferir en la contracción muscular y acelerar la pérdida de rigidez. No era una sustancia común y, por lo que leí en el informe, la cantidad encontrada no era suficiente para causar una intoxicación mortal, sino para alterar el metabolismo post-mortem. Esto podría justificar lo sucedido, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Cómo llegó esa sustancia al cuerpo? ¿Por qué? No tuvimos tiempo de investigar. A mitad de semana recibí un comunicado de la administración diciendo que la familia había solicitado la liberación inmediata para el entierro. La solicitud fue aceptada. Oficialmente la causa de la muerte se registró como natural y lo que presencié quedó restringido a mis notas y al registro interno. Cuando trabajas en este entorno, aprendes a convivir con las lagunas, pero hay casos que permanecen. Y este permaneció porque la rigidez cadavérica es uno de esos parámetros en los que confiamos como si fuera matemática. No desaparece así, de repente, sin motivo.
Recuerdo la sensación de sostener ese brazo aún rígido al principio y luego sentir cómo cedía por completo unos minutos después. Es como si el cuerpo, por alguna razón, hubiera renunciado a oponer resistencia. El caso se cerró allí, debidamente archivado, pero en mi memoria no se cerró. Y cada vez que lo recuerdo, no pienso en el informe ni en la sustancia detectada. Pienso en la escena exacta. Yo parado en la sala fría, con las manos enfundadas en guantes, dándome cuenta de que lo que debería estar firme ya estaba blando, y sabiendo que no había vuelta atrás. He visto muchas cosas extrañas en el IML, pero este caso se ha quedado grabado en mi mente hasta hoy. No fue por lo obvio, sino por lo que no cuadraba. Eran como las 10 de la mañana, cuando llamaron para avisar que iba a llegar el cadáver de un hombre encontrado muerto en el asiento trasero de un coche en una calle tranquila de un barrio residencial. El informe del forense era sencillo. Estaba sentado con el cinturón abrochado y la cabeza inclinada hacia adelante. Probablemente un mal repentino. Fin de la historia. Cuando abrieron la bolsa y comencé la evaluación externa, lo primero que me llamó la atención fue el livor. Para quienes nunca han oído hablar de ello, es esa mancha morada que aparece después de que la persona muere, porque la sangre, al no bombear el corazón, se acumula en las partes más bajas del cuerpo. Y mira, la suya no estaba donde debía estar. Si alguien muere sentado, el livor aparece en los muslos, las pantorrillas y la parte baja de la espalda. Pero en él estaba en toda la espalda, en los hombros y en la parte posterior de las piernas. No es un detalle que pase desapercibido, es el patrón de alguien que ha estado tumbado durante horas. Miré de nuevo, toqué la piel, estaba fría, las manchas bien marcadas y fijas, señal de que no había cambiado de posición justo después de la muerte, es decir, al menos 6 o 7 horas tumbado antes de que lo sentaran. Llamé a un colega para confirmarlo. Echó un vistazo y estuvo de acuerdo. No podía haber muerto en la posición en la que fue encontrado. La hora estimada de la muerte era entre 8 y 10 horas. Haciendo cuentas, prácticamente todo el tiempo después de la muerte lo pasó tumbado en algún lugar que no era ese coche. Allí, aún en el exterior, ya estaba claro. Alguien había movido el cuerpo, y no poco. Lo habían puesto en el asiento trasero, le habían abrochado el cinturón y lo habían dejado como si se hubiera desmayado en medio de un viaje corto. Mientras el equipo se preparaba para la autopsia, no podía dejar de pensar en el porqué. Cambiar la posición de un cuerpo que ha muerto de forma natural no tiene sentido, a menos que el lugar donde realmente murió no pudiera mostrarse. Cuando llevamos el cuerpo a la mesa de autopsia, el ambiente se volvió aún más silencioso de lo normal. Quienes trabajan en el IML lo saben. Demasiado silencio significa que todos han notado algo fuera de lo normal. Empecé por una observación general. Piel pálida, sin lesiones visibles, ropa social sencilla, pantalones de tela, camisa clara, zapatos marrones, todo demasiado limpio. Eso es otra cosa que no cuadraba. Las personas que mueren dentro de un coche, aunque estén parados, suelen tener algún indicio: polvo en la ropa, arrugas irregulares, pequeñas marcas del cinturón, sudor, incluso suciedad en el cuello. Estaba limpio, como si lo hubieran vestido hacía poco. Incluso la camisa estaba planchada, lo que no es precisamente habitual en alguien que pasa horas en un vehículo cerrado. Le quité la ropa con cuidado, mirando cada pliegue. No había restos de tierra, hojas, polvo ni pelos, nada que indicara que hubiera estado al aire libre. Esto reforzaba la sensación de que no había muerto allí. Volví al punto de livor mortis, comparándolo con la rigidez. La rigidez ya estaba empezando a ceder en los miembros inferiores, lo que coincidía con las horas estimadas de la muerte.
pero su rigidez no se había formado en posición sentada. Esto también es perceptible para quienes están acostumbrados. Cuando una persona muere, los músculos se bloquean en la posición en la que estaban y aquí no había nada bloqueado en ángulo de rodilla doblada o cadera flexionada. Todo indicaba que había permanecido tumbado, estirado hasta que la rigidez pasó el punto álgido y comenzó a ceder. El informe preliminar se estaba formando en mi cabeza, pero aún no había escrito nada. Solo tomé fotos muy de cerca, manchas moradas detrás de los hombros, lumbares, pantorrillas pegadas, un patrón muy claro. Al abrir la cavidad torácica, lo que apareció fue un corazón con signos de infarto reciente. Parecía un caso natural, y probablemente lo fue. Pero ahí entra la pregunta que nunca se me fue de la cabeza. ¿Por qué moverlo? La necropsia continuó sin signos de violencia, sin fracturas, sin marcas de contención, sin perforaciones. El estómago tenía contenido parcial, lo que indicaba que había comido pocas horas antes de la muerte. Los pulmones estaban limpios, sin signos de ahogamiento o aspiración. Técnicamente, nada apuntaba a un homicidio, pero en nuestro ámbito, la ausencia de signos también puede ser un signo. El cuerpo cuenta una historia y el suyo decía, murió acostado, permaneció en esa posición casi todo el tiempo después de la muerte. Lo sentaron en un coche solo después. Quien lo hizo no intentó ocultar las lesiones porque no había ninguna. Lo que parece es que intentaron ocultar el lugar de la muerte y a veces eso es más revelador que el motivo de la muerte en sí. Cuando terminé la autopsia, me senté a redactar el informe. Escribí de forma objetiva. Patrón de livor mortis, incompatible con la posición descrita en el informe policial. No añadí ninguna opinión, ninguna teoría, solo lo que tenía delante. Enviamos las fotos y las observaciones a la comisaría responsable. Después de eso, silencio total, ninguna actualización, ninguna pregunta. Es como si el caso hubiera desaparecido del mapa, pero hay algo que nunca he olvidado. El día que entregamos el cuerpo a la funeraria, pasé por el pasillo y vi su rostro dentro del ataúd, listo para el velatorio. En ese momento, tuve un pensamiento fugaz que nunca le he contado a nadie. Ese hombre murió en un lugar que no debía haber sido descubierto. Su cuerpo no mentía, pero parecía que todo lo demás sí. Ya he perdido la cuenta de cuántos cadáveres han pasado por mi mesa en el IML, pero recuerdo exactamente cada uno de los que me hicieron detenerme unos segundos antes de continuar con mi trabajo. Este caso fue uno de ellos. Era un martes por la noche, un turno tranquilo. Solo estábamos el ayudante y yo en la sala. Sonó el timbre que anuncia la llegada y enseguida entró el camillero con un cadáver cubierto hasta la cabeza. Hombre no identificado, encontrado en un terreno baldío. Fue lo que me dijeron. Sin documentos, sin pertenencias, nada que diera pistas sobre su identidad. Lo primero que noté cuando descubrí su rostro fue que estaba en buen estado, con la piel firme, casi sin signos de descomposición y sin marcas evidentes de agresión. Por su fisonomía, diría que tenía unos 40 años. Comencé el protocolo de registro, altura, peso, color de piel, cabello, todo anotado, y fui a revisar los ojos. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el centro, el iris era marrón, pero tenía manchas irregulares de un color verde oscuro, como si se hubiera infiltrado tinta allí. No era cataratas, no era una lesión común, no era nada que hubiera visto antes. Parecía infiltrado, como si se hubiera extendido poco a poco dentro del ojo. Pensé en una exposición química. He visto trabajadores rurales con lesiones por pesticidas, pero eso no tenía el mismo patrón. La piel circundante estaba intacta, sin quemaduras ni descamación, sin signos de salpicaduras. Aún así, anoté en el informe que recogería material ocular para su análisis, mientras extraía la muestra con cuidado.
y vi que en el ángulo interno de cada ojo había unas partículas minúsculas, blanquecinas. No era la secreción habitual. Las puse también en el tubo para su análisis. Continué con la necropsia como de costumbre. Internamente, nada indicaba la causa inmediata de la muerte. El corazón presentaba signos de desgaste, pero no lo suficiente como para provocar un colapso repentino. Los pulmones estaban limpios, sin edema ni hemorragia visible. Era como si aquel hombre simplemente se hubiera detenido. Más tarde, llevé las muestras al laboratorio. El asistente comentó que podría tratarse de algún tipo de hongo. La idea no era descabellada. Los hongos pueden causar alteraciones visuales, pero es raro encontrar algo así en un cuerpo que, por su estado, no parecía haber vivido en condiciones extremas. Pedí un análisis microbiológico. El resultado solo llegó horas después, casi al final de mi turno. Esporas de un hongo poco frecuente en humanos, normalmente presente en ambientes húmedos y oscuros como cuevas o depósitos subterráneos. El nombre técnico era difícil incluso para alguien del sector, pero la información importante era que, para acumular esa cantidad en los ojos, habría tenido que estar expuesto con frecuencia mientras vivía. La concentración era lo suficientemente alta como para causar dolor e incluso pérdida parcial de la visión, pero su rostro no mostraba ninguna contracción, ninguna marca de molestia. Era como si el cuerpo se hubiera adaptado o ignorado. No tenía sentido. Al final del turno, revisé todo el informe, anoté los cambios, el resultado preliminar del examen, el estado general del cuerpo. Faltaba información para llegar a una conclusión concreta, sin historial médico, sin familiares que ayudaran, sin nada. Era un caso que acabaría en el archivo de los no identificados, como tantos otros. Al día siguiente, llamé al departamento de identificación para saber si alguien había aparecido buscándolo. Nada. Nadie lo había echado en falta. No había ninguna denuncia compatible. Así es como se borran siempre las historias. Y para quienes trabajamos aquí, no es algo raro. Pero por alguna razón, ese hombre no me parecía uno más. El cuerpo permaneció en la cámara fría hasta que fue liberado para su entierro como indigente. Durante esos días, pasaba junto a él para recoger otros cadáveres y acababa echándole un vistazo. No sé si era por costumbre o por curiosidad, pero cada vez que lo hacía, mis ojos se detenían en él, aunque estuvieran cerrados, y parecía que esa pigmentación, incluso detrás de los párpados, seguía llamando la atención. El día del entierro, fui yo quien cerró la bolsa. Lo hice rápido, como siempre, pero cuando doblé el plástico, me di cuenta de que uno de los párpados estaba ligeramente abierto. No había motivo para abrirlo más. Pero miré y allí estaba el mismo verde manchado sin perder intensidad. No se había desvanecido, como suele ocurrir con la opacidad ocular después de unos días. Fue rápido. Cerré la bolsa y se la entregué al personal de la funeraria. Se dirigieron al cementerio municipal y listo. Oficialmente, la historia terminaba allí. Unos días más tarde, el informe final confirmó la presencia del hongo. La conclusión solo decía que su presencia podía estar relacionada con la muerte, pero no había elementos suficientes para determinar la causa exacta. Traducción. El caso seguiría sin respuesta. Desde entonces, cuando aparece un cadáver con alteraciones oculares, aunque sean mínimas, le presto más atención. Nunca he encontrado nada igual a ese tono de verde infiltrado. Y cada vez que veo algo parecido en una foto, en la calle, en un examen, mi primer impulso es mirarlo fijamente, esperando reconocer el mismo patrón. Todavía no ha sucedido, pero a veces pienso que, si lo encontrara, no sé si me sentiría aliviado o preocupado. Hasta hoy, cuando cierro los ojos en la oscuridad, sigo viendo ese verde mirándome.